Listo, ahí estamos grabando la clase. Capítulo 11. Entonces, en el capítulo 11 ustedes van a ver que habla de equilibrio y también habla de elasticidad. Para esta evaluación, para efectos de este curso, solo nos vamos a centrar en lo que es equilibrio, ¿verdad? No nos vamos a meter con la parte de elasticidad. Entonces, les pongo este texto acá, que también es importante que lo lean, ya sea para una parte teórica o alguna pregunta, un falso verdadero, es bueno saberlo. Vea que hablamos de los cuerpos rígidos, ya en el cuerpo rígido lo hablamos desde el capítulo 9, que era, ¿verdad? Pero ahora los vamos a analizar como un equilibrio mecánico. ¿Qué significa esto? Que que tenga equilibrio mecánico, pues que esté en reposo, ¿verdad? O en su caso, que esté moviéndose a velocidad rectilínea, o sea, que su aceleración sea cero. Eso es que esté en un equilibrio mecánico. Entonces vamos a estudiar estos cuerpos con equilibrio mecánico, pero también le vamos a agregar otro tipo de equilibrio, que es el rotacional, que ahorita vamos a hablar de ese. Un ejemplo entonces de esto es cuando el objeto, digamos, un objeto que está rodando sin resbalar sobre una superficie horizontal, si su centro de masa tiene velocidad constante, entonces podemos hablar de ese equilibrio mecánico, ¿verdad? Sin embargo, estos son condiciones ideales. O sea que muy difícilmente vamos a ver esto en la naturaleza que se esté dando. Eh, entonces, eso anterior era equilibrio mecánico. Ahora, con un interés más práctico, vamos a hablar ahora de equilibrio estático, que cuando hablamos de equilibrio estático, entonces son ya una condición que le vamos a dar al cuerpo rígido, que vamos a decir que ese cuerpo rígido está en reposo. Entonces, su velocidad lineal, que es la que hablábamos antes en el equilibrio mecánico, es cero, pero su velocidad angular es cero también, o sea, no solo una es cero, ambas son cero. Entonces, ¿qué sería esto? Cualquier objeto que esté totalmente estático sería que no esté ni rotando y tampoco movilizándose en una línea. Hay muchos casos en que no queremos que las cosas se muevan, y esta ausencia de movimiento solo puede darse si se satisfacen las condiciones de equilibrio, que eso es lo que vamos a ver. Este capítulo lo que trata de hacer es aprovechar estas condiciones de equilibrio para analizar algunos cuerpos y encontrar valores de tensión o fuerzas o algunos torques. Entonces es importante tener claro lo que era el capítulo 10 y también algunas cositas del capítulo 9. Más que todo es poder sacar torques y entender bien lo que hacíamos en el 10, que era la sumatoria de torques. Por eso se le dio tanto énfasis a esa sumatoria de torques en el capítulo 10. Entonces, vamos a hablar de las condiciones de equilibrio. Entonces, están acá por si les aparecen en la evaluación. La primera. ¿Qué dice la primera? ¿Verdad que son dos condiciones? Si se les pregunta cuáles son las condiciones de equilibrio, tienen que colocar ambas. En la primera, lo que quiere decir es que las sumatorias de fuerza en todos los ejes, vean que aquí tenemos ejes X, ejes Y y ejes Z, todas esas sumatorias tienen que ser cero. Como segunda condición, vamos a utilizar, que ahorita lo hacemos en puros ejercicios, que la sumatoria de sus torques también sea cero. Si nos acordamos que es un torque, ¿verdad? Entonces es como una fuerza que está haciendo rotar un objeto. Al decir que son cero, significa que aunque existan un montón de torques en el objeto, todos los torques se van a aniquilar entre sí, entonces no van a poder rotar el objeto. El libro trae estos tres ejemplos en estas imágenes. Vean la primera imagen. eh, Hablamos de que se cumple la primera condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque si hacemos una sumatoria de fuerzas, vemos que arriba tenemos una F, también tenemos otra fuerza F y abajo tenemos una fuerza 2F. Si ustedes hacen una sumatoria de fuerzas en Y, sería F más F menos 2F. Ustedes suman eso y da cero. Se satisface, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes hacen una sumatoria de torque, se dan cuenta que la fuerza, estas fuerzas de acá, se aniquilan. Entonces también se está cumpliendo la segunda condición. Entonces, para este primer dibujo, sí Profe, tenemos, dime. es que no estoy viendo la presentación, no sé si solo soy yo o todos Ajá, la están viendo. ¿la están viendo? Sí. Yo sí. Sí, yo sí. Yo también. Sí, yo también, sí, yo Ah, también. ok. Sí, yo creo que es usted. Mm. Bueno, esperemos que se solucione el problema. Entonces,
En la primera imagen sí se satisface, ¿verdad? Ustedes podrían decir, ah, pero ¿qué pasa con esa fuerzota 2F? Ella no está haciendo torque porque está dirigida al centro, y eso vimos para la segunda evaluación, de que si la fuerza se dirigía en el puro eje, entonces no hacía torque. Vamos con el segundo dibujo, este de acá. Vemos que en este dibujo se satisface la primera condición porque si ustedes le hacen una sumatoria de fuerzas en Y, F menos F es 0, pero no se satisface la sumatoria de torques porque la fuerza F que tenemos acá hace rotar esta, puede ser, no sé, una polea, la hace rotar horario y la otra también la hace rotar horario. Significa que al final sí hay una rotación. Y para el dibujo C es un ejemplo en el cual no se satisface ninguna condición. Ah, bueno, sí, la segunda condición, vean. La primera no se satisface porque si yo hago una sumatoria de fuerzas, arriba tengo una fuerza F y tengo una fuerza 2F. Si yo hago la sumatoria de fuerzas, o lo que le llamábamos fuerza neta en física 1, va a ser 3F, entonces no es igual a 0. Pero al sacar el torque, si sacan el torque, sí se satisface, porque la sumatoria del torque sería 0, ¿verdad? Que ahí el torque neto sería el torque realizado por esta fuerza F. Vean que los dos hacen rotar, bueno, el primero hace rotar el cuerpo hacia allá, entonces lo tomamos negativo, entonces sería menos F por L. Y el segundo cuerpo lo hace rotar hacia allá, entonces lo tomamos positivo y sería más 2F por L medios. Cancelamos 2 con 2 y me queda menos FL más FL y eso es igual a 0. Por eso sí se satisface la condición de que la sumatoria de torque sea 0. Pero entonces, para que esté en equilibrio tienen que satisfacer las dos condiciones. Ahora, vamos a hablar rápido de qué es el centro de gravedad. Entonces, podemos decir que en la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es su peso. Eso lo sabemos desde física 1. Dice que necesitamos calcular la torca de esta fuerza. Entonces, el peso no actúa en un solo punto. Eso es importante. Actúa en todo el cuerpo, en todos los puntos del cuerpo. Sin embargo, nosotros podemos calcular una torca a ese cuerpo o analizar ese cuerpo suponiendo que toda la fuerza de gravedad actúa en un punto específico. Y ese punto específico donde vamos a suponer que actúa la fuerza de gravedad le vamos a llamar centro de gravedad. Entonces aquí lo importante, cuando tengan que dar esto en el colegio, es hacer entender que el centro de gravedad no es un, o sea, hacer entender que la gravedad no actúa en un punto determinado en el cuerpo, sino que es una suposición que nosotros hacemos para que las matemáticas nos permitan encontrar cosas, ¿verdad? Porque sabemos que la gravedad va a actuar en todos los puntos del cuerpo, pero matemáticamente es similar a si actuara en un punto específico que vamos a llamar centro de gravedad. Entonces, aquí les coloco las características de centro de gravedad para que se les haga un poco, vamos a ver, aquí. Eh, Vamos a ver, para correr, es que, ok, ahora sí. Aquí tenemos las características, son 5, entonces, para que no tengan que rebuscarlas tanto y se las aprendan, ¿verdad? Y las entiendan, que es lo importante. Entonces, para la primera, tenemos que el centro de gravedad de una esfera, cubo, disco o placa rectangular está en su centro geométrico, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una esfera, que sé yo, la Tierra, su centro de gravedad será el punto, su centro. Eso lo vamos a usar mucho también cuando eh, veamos otras cosas más adelante o cuando les tocó ver lo que era gravedad y todo esto, que usábamos el centro de la esfera y luego de ahí para allá hacíamos cálculos. Entonces, tenemos que el centro de gravedad de un cilindro o un cono circular recto está en su eje de simetría. Entonces, para estos casos es más complicadillo porque habría que sacar dónde está su eje de simetría o buscar, ya sea en internet, cuál es el eje de simetría de la figura. Cuando un cuerpo sobre el que actúa la gravedad se apoya en un punto o se cuelga de este, el centro de gravedad siempre está directamente arriba o abajo de dicho punto de suspensión. Eso se puede ver después en los problemas, ¿verdad? Que si un ejemplo, aquí tengo un clavo y yo estoy colgando un cuadro,
¿verdad? Aquí digamos que está el cuadro, entonces el centro de gravedad tiene que estar en esta línea, en uno de esos puntos de esa línea. Ok. Luego dice, un cuerpo apoyado en varios puntos debe tener su centro de gravedad en algún lugar dentro del área delimitada por los apoyos. Ahorita vamos a ver eso en una imagen. Luego, esta 5 que dice que cuanto más abajo esté el centro de gravedad y mayor sea el área de apoyo, más difícil será volcar un cuerpo. Esto es otro. De hecho, pueden después buscar ejemplos de cómo ayuda a los sumos, ¿verdad? Estos luchadores, ser tan pesados, que les facilita, ¿verdad? ¿Por qué le cuesta tanto volcarlos? Entonces pueden buscarlo después. Ok, veamos acá, esto es uno de los ejemplos. Los apoyos de este auto serían estas llantas, su centro de gravedad de un medio de ellos. Pongo esta imagen porque es importante que vean que la altura del centro de gravedad influye mucho en si es fácil o no que se vuelque un objeto. Vean que ahí nos dan el ejemplo del auto y del camión. Y dice que cuanto más alto esté el centro de gravedad, menor será la inclinación necesaria para que el vehículo se vuelque. Entonces, si este vehículo tiene, digamos que esta pendiente tiene un ángulo zeta y este otro automóvil también tiene una pendiente con un ángulo zeta, entonces es más fácil que se vuelque el camión, ¿verdad? Porque tiene el centro de gravedad más alto. Entonces eso es importante. Ustedes lo pueden hacer muy fácil, y ustedes se ponen unos zancos bien altos, entonces su centro de gravedad aumenta y cuesta más mantenerse en equilibrio. Tenemos acá lo de la taza, vean también que está en el libro, y nos explica más o menos cómo nosotros podemos encontrar el centro de gravedad de un objeto. Entonces vea que acá sostienen la taza desde acá y ponen una línea de donde la sostuvieron. Luego cambian la forma, ahora la sostienen de esta parte, que sería esto de antes, y ponen otra línea. Entonces las líneas se van cruzando. Usted sigue colocando el cuerpo en diferentes puntos y va trazando líneas, y donde se cruzan esas líneas sería el centro de gravedad. Como un experimento bonito si lo quisieran hacer en el colegio. Ok, como último, ya para empezar con problemas, vamos a hablar un poquito de los centros de masa. ¿Cómo calcular el centro de masa? Bueno, para nuestro caso vamos a trabajar problemas donde el centro de masa y el centro de gravedad son equivalentes y lo podemos definir como un punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas del sistema. Es similar a lo que hablábamos antes. Si un cuerpo está cayendo, vamos a suponer que toda esa fuerza de gravedad que está haciendo que el cuerpo caiga está actuando en un punto que llamábamos centro de gravedad. Y vean cómo se calcula. Tendríamos una sumatoria en I. Recuerden que las sumatorias en I lo que quieren decir es que yo voy haciendo pura suma de lo que está dentro. Entonces, sería, si son 4 cuerpos, sería la masa 1 por la posición 1 al eje, más la masa 2 por la posición del punto 2 al eje, la masa 3 por la posición 3, más la masa 4 por la posición 4, y así sucesivamente. Y abajo quedaría masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4. ¿Verdad? Entonces, primero tienen que ver cuántos cuerpos son los que están interactuando para saber hasta dónde va a llegar el contador. Aquí vemos ejemplos donde nos los están representando cómo se vería, tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Entonces sería nada más que nos den datos de coordenadas en X, en Y y Z, decirnos las masas de esos puntos, ¿verdad? O de esas masas que me están diciendo a qué distancia están del eje, y las distancias que son las X, las Y y las Z. No siempre los problemas van a tener las 3 coordenadas, puede ser que solo sea en el eje X o en el eje Y, ¿verdad? Por el momento, para esta evaluación hay que entrar con más énfasis en lo que es equilibrio, no tanto en centro de masa. Esto se va a retomar más adelante en otros capítulos. Entonces, vamos a hablar un toque de un ejemplo de elaboración de diagramas. Esto es súper importante. Ustedes tienen que saber cómo hacer diagramas. Si ustedes no saben hacer bien diagramas, estos problemas se van a volver complejos. Pero si ustedes saben hacerlos, va a ser algo sencillo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo ubicamos todas las fuerzas de ese hombre que está en esa escalera
en este diagrama. Entonces, primero hay que identificar todas las fuerzas. Bueno, como es una escalera, la escalera tiene un cierto peso. Ahí nosotros decimos, ok, la gravedad actúa en el centro de la escalera, entonces ponemos, ¿verdad? La línea representa la escalera, al cuerpo al cual yo le quiero encontrar todas las contribuciones que se le están haciendo o al que yo voy a analizar. Entonces vean acá, ponemos la W en el puro centro. Ahora, sabemos que la persona también tiene un cierto peso, entonces la persona también tiene que aplicarle una fuerza a la escalera hacia abajo, ¿cierto? ¿No? Vamos a poner acá el peso, W de la escalera. W de la persona, entonces la tendríamos acá. Ahora, vamos a cambiar de color. Si yo quiero saber, bueno, si yo estoy suponiendo que esa escalera está en equilibrio es porque están actuando algunas fuerzas acá en el suelo. Entonces, cuando tenemos estos casos de escaleras, la fuerza que la escalera le hace al suelo, ¿verdad? Sabemos que es hacia allá, el suelo se la responde con una fricción hacia este lado, que le llamamos estática. No sé si se acuerdan de física 1 que habían dos tipos de fricción, estática y cinética. Cuando hablábamos de cinética era porque estaba en movimiento. Aquí la llamamos estática porque está en equilibrio. Entonces esa la ubicamos acá, ¿verdad? Ahora, la pared, sabemos que cualquier objeto que esté tocando una superficie, esa superficie le devuelve con una fuerza que le llamábamos normal. Entonces, si ustedes en este momento empujan su pared de la casa, entonces la pared eh, ejerce una fuerza hacia ustedes. Algo similar pasa acá y tenemos que la pared le está haciendo a la escalera una normal, que en este dibujo la representan con N1, ¿verdad? Ahora, la única fuerza que nos hace falta es la otra normal que está en el suelo, porque en el suelo tenemos que la escalera está ejerciendo presión en el suelo. Entonces tenemos también una normal perpendicular a la superficie. Recuerden que las normales siempre son perpendiculares a la superficie. Aquí lo podemos ver. Forma ángulo 90 con la pared y como la escalera le hace una fuerza al suelo, entonces tiene que también formar ángulo de 90 con el suelo y a esa le llaman N2. Y esas son todas las fuerzas que se le están haciendo a la escalera. Una vez que ustedes ya tienen ese diagrama, ya empiezan a resolver los problemas. Les recomiendo que este está resuelto en el libro. Les recomiendo que lo vean y lo traten de entender. Entonces se los dejo ahí de tarea. Ahora sí, vean. Esto en teoría era poquito. Ahora vamos con problemas. Les dejo Profe, acá. disculpe que lo Dime, interrumpa. dime. Digamos, yo hice ese ejercicio y Este. sí, me llamó mucho la atención que el ángulo de inclinación de la escalera lo que me afecta es la longitud del brazo de palanca. Ujú. Digamos, o me lo Sí, hace más grande o correcto. más pequeño, entonces ese es el cuidado que hay que tener con ese ángulo. Sí, claro, sí. Otra cosa de eso, estar claros de qué ángulo soy el que estoy usando, ¿verdad? Porque si usan un ángulo mal, entonces ya les va a dar datos erróneos. Entonces, por eso es tan importante ubicar esos ángulos, ¿verdad? Porque si no me varía todo completamente, ¿verdad? Y lógicamente, eso, por eso quiero que hagan este ejercicio, porque ahí solo les dan ese ángulo, pero ese ángulo me va a variar a la hora de calcular todas los demás torques, ¿verdad? Que si lo intentan hacer y de verdad no lo comprenden o no lo entienden, me escriben para ver cómo lo, se los hago tal vez y se los puedo pasar, pero me avisan, ¿verdad? Sí quiero que lo intenten hacer. Esto de acá son los problemas recomendados. Ya me llegó el libro, entonces me fijé más o menos cuáles eran los problemas que yo creo que son recomendados, que como este curso, ¿verdad? Es algo muy diferente, estamos haciendo evaluaciones semanales y así, si no les diera tiempo, aquí les tengo subrayados los que más me interesan, ¿verdad? Que ustedes hagan. Que vamos a ver si los logramos hacer ahorita. Si lo logramos hacer, súper bien, porque entonces ustedes pueden practicar con los demás que quedan ahí, ¿verdad? Entonces, estos recomendados, sería bueno que si van a hacer de libro, que sea alguno de estos, porque el libro trae problemas de
de otros incisos que no vamos a ver. Entonces, para que no hagan cosas que no va a salir. Entonces, vamos con el 11.11. Entonces, vamos con este problema. Vean que aquí, este problema, entonces, es de equilibrio. Vamos a, primer paso. No sé si quién me quiere decir cuál es el primer paso. ¿Cuál creen ustedes que es el primer paso antes de hacer un problema de estos? Hacer el diagrama Es elaborar el diagrama. correcto, es correcto. Porque yo me he topado con exámenes donde no hacen el diagrama, entonces después las sumatorias de torques tienen muchos errores, ¿verdad? Entonces sería bueno que hagamos el diagrama. Entonces empecemos a leerlo. Dicen, un trampolín de 3 metros de longitud, ¿verdad? Entonces me dan toda la longitud del trampolín, se apoya en un punto a 1 metro del extremo fijo y vean este apoyo. Eso es importante ir viendo todos los apoyos que hay en el dibujo. Ese apoyo está a 1 metro del, del extremo fijo. El extremo fijo sería este de acá. Dice que la clavadista pesa 500 newtons y se para en el extremo libre. El extremo libre sería este de acá. El trampolín tiene una sección transversal uniforme. Cuando dice que es una sección transversal uniforme, y ustedes se acuerdan de las características que hablé del centro de gravedad, entonces podemos decir que el centro de gravedad para esa tabla es su centro geométrico. Entonces eso nos va a ayudar un montón. Voy a dibujarlo acá. Aquí, centro de gravedad. Entonces, y pesa 280 newtons. La primera es, ¿cuál es la fuerza en el apoyo? Y luego, ¿cuál es la fuerza en el extremo fijo? Ok, primero hagamos el dibujo para saber qué son esas fuerzas, porque si no, estamos bateados. Entonces, ¿cómo se hace? Dibujan la figura y ahora sí, empiezan a colocar todas las fuerzas que están actuando. Entonces, las más fáciles, centro de gravedad, ya las conocemos que está en el centro, entonces ponemos aquí el peso de la tabla, no sé, voy a ponerle tabla. Y en este otro extremo fijo, ponemos el peso de la persona, ¿verdad? Listo, ya tenemos dos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, si ustedes se fijan en este apoyo que nos decía el problema, ¿hacia dónde creen ustedes que va la fuerza? Que le aplica ese apoyo a la tabla, porque recuerden que aquí son fuerzas que se le aplican a la tabla. Vean que la tabla está empujando el apoyo hacia abajo. Como la tabla empuja hacia el apoyo hacia abajo, entonces el apoyo tiene que responder con una fuerza hacia arriba. Entonces, para efectos de ese apoyo, entonces la fuerza es hacia arriba. Vamos a ponerle F1. Ok. Ahora, debe de haber otra fuerza. De hecho, esa fuerza de F1 es la que me van a preguntar, la fuerza en el apoyo. Profe, esa Dime. fuerza es normal. Es que en realidad yo no diría normal, pero sí es una fuerza que yo desconozco que se le que le aplica el apoyo a la tabla, ¿verdad? Es muy similar a una fuerza normal, ¿verdad? Pero no le llamemos normal, ¿verdad? Okay. Sí, pero sí lo comprendemos, ¿verdad? Es lógico que la fuerza que la tabla le está ejerciendo al apoyo, el apoyo también está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Y yo no voy a tomarla hacia abajo porque solo me interesan las fuerzas que le hagan a la tabla, ¿verdad? Entonces algo similar se hace en este extremo de acá, ¿verdad? Con la fuerza en el extremo fijo, que es lo que me preguntan en B. Si ustedes se fijan, cuando la persona está montada ahí, la tabla le está haciendo una fuerza a este extremo hacia arriba, ¿verdad? Porque la persona se mueve hacia abajo, entonces tiende a hacer que la tabla se mueva hacia arriba, entonces la tabla golpea ese extremo fijo. Entonces, como la tabla está golpeando ese extremo fijo, el extremo fijo responde con una fuerza hacia abajo, que le vamos a llamar F2, ¿verdad? ¿Todo bien? Ahora lo que nos queda es traspasarlo a este dibujo de acá. Entonces tengo una WP,
tengo en el centro una WT, tengo hacia acá una WP, no, perdón, ya esa la pusimos del otro lado. Tengo hacia arriba una F1 y tengo hacia abajo una F2. Esto sería todo. Lo que ahora tengo que ubicar son las direcciones. Entonces vean que esto tiende a tener un puntaje en las evaluaciones. Entonces, para que lo sepamos hacer bien. Vamos con las direcciones, las distancias. Vean que de F2 a F1 hay 1 metro. Entonces aquí tenemos 1,0 metros. Ahora, de F1 a W, ¿cuánto hay? 3 menos 1. ¿Verdad? Porque toda la tabla mide 3, le restamos el 1 que hay de F2 a F1 y lo que queda aquí es un 1 metro. Ahora lo que tengo es esta otra. Desde la tabla hasta el WP, ¿cuánto mide eso? Y tenemos 3. 1.5. Correcto, 1,5. Ok. Aquí esto no mide 1, ¿verdad? Aquí esto no mide 1. Ahorita lo vamos a ver cuánto mide. Estamos bien con el diagrama, ¿verdad? Lo que nos interesa son esas fuercillas y más o menos cuánto hay de cada lado a cada lado. Entonces, una vez que ya uno tiene el diagrama, lo que hace es ver qué es lo que me están preguntando. En este caso me están preguntando por ella. Entonces yo tengo que hacer el procedimiento con solo dos ecuaciones, que son sumatoria de torques igual a 0 y sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, para mi primer caso, vamos a utilizar una sumatoria de torques. ¿Por qué? Aquí una sumatoria de fuerzas no es válido. ¿Por qué no? Porque tengo dos incógnitas. Vea, el diagrama de sumatoria de fuerzas lo vamos a hacer para el inciso B, pero nos vamos a dar cuenta que en el diagrama de sumatorias de fuerzas vamos a tener dos incógnitas, que son F1 y F2. Entonces, hagamos una sumatoria de torques. Si yo hago la sumatoria de torques, necesito escoger un apoyo, que eso fue lo que preguntaron en la clase pasada. ¿Dónde pongo el apoyo? Entonces ustedes lo ponen donde a ustedes les convenga más. Yo puedo ponerlo ya sea en este punto, o puedo ponerlo en este punto, o puedo ponerlo en este punto. Pero por conveniencia me serviría ponerlo en este punto de acá. ¿Para qué? Para que la F2 no me haga torque. Porque como si lo pongo acá, la F2 está en el punto, está saliendo del eje, entonces su brazo palanca es 0 y no hace torque. Entonces empezamos desde ahí. Vamos con nuestra primera. Vamos a ver el torque que actúa F1. F1, recuerden que el torque es torque por brazo palanca. La ventaja acá es que las distancias estas que dibujamos, 1 y 1,5 y estas, ya son brazos de palanca porque forman ángulo de 90 con ella misma, con la distancia, ¿verdad? Todos son brazos de palanca. Entonces el torque F1 sería F1 por 1. Positivo, claro, porque estamos definiendo, acuérdense que si gira para allá es positivo y si gira para acá es negativo. Listo. Ahora, vamos con la otra, la de 500 newtons. ¿Quién es la de 500 newtons? La WP. Entonces WP lo hace girar hacia allá, entonces es negativo. Sería WP menos WP por 3 metros. ¿Por qué? Porque está a 3 metros del eje que yo definí, vea, 1,5 más 1 más este pedazo, ¿verdad? Toda la tabla, mide 3. Listo. Vamos con la otra. La otra también lo hace girar horario, porque es el peso de la tabla, ¿cierto? Entonces, eso sería menos el peso de la tabla,
¿Y cuánto es la distancia? Si está en el puro centro y la tabla mide 3, entonces usamos 1,5. Y listo. Todo esto, estos tres, son todos los torques que se le están efectuando, ¿cierto? Ya no hay más. Son solo este y este. Esto se iguala a 0. Entonces lo que queda es despejar F1. ¿Por qué solo F1 es la incógnita? Porque WP me lo está dando el problema y WT me lo está dando el problema. Entonces vean qué sencillo. Esa fuerza en el apoyo que me están preguntando, ¿verdad? La fuerza en el apoyo, fuerza 1, lo que hago es despejarla. ¿Cómo la despejo? Pues mandando el 1, bueno, mandando todo al otro lado a sumar y el 1 lo mando a dividir. Entonces me quedaría así. WP por 3,0 metros más WT por 1,50 metros. Todo esto dividido entre 1,0 metros. Entonces la F1 va a ser WP, que son 500 newtons, WT, que son 280 newtons, que es el peso de la tabla. Todo esto dividido entre 1, y eso me va a dar una fuerza F1 de 1920 newtons. Listo. Vean que el procedimiento fue corto. Fue nada más hacer la sumatoria de torques y despejar lo que yo ocupaba. Aquí lo importante era hacer bien ese diagrama. Ahora, para el inciso B, lo que me pregunta que la fuerza en el extremo fijo es esa F2 que dibujé en el diagrama. Entonces, ¿cómo encuentro esa F2? Ahora sí hago una sumatoria de fuerzas. Si ustedes quieren verlo más claro, podemos hacer otro diagrama con las fuerzas. Solo si lo quisieran hacer, donde ubicamos hacia arriba solo tengo F1. Hacia abajo tengo F2, WT y WP. F2, W2, no, perdón, WT y WP. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es algo sencillo. Vean que es F1 menos F2 menos WT menos WP igual a 0. Despejo lo que necesito, que es F2. Entonces me queda que F2 es igual a F1 menos WT menos WP. Metemos los valores, ya F1 lo obtuvimos en el inciso A, 1920 newtons. WT me están diciendo que son 280 newtons y WP ya me dicen que son 500 newtons. Entonces, esto me da 1140 newtons. Ya tengo la fuerza en el apoyo 2. Y así se haría este problema. ¿Todo bien con este problema? ¿Alguna consulta? Profe, el eje de rotación es arbitrario, usted lo escoge por conveniencia, así es. Es correcto. Vean que aquí la clave de escogerlo es porque yo tengo dos incógnitas, F1 y F2. Entonces yo estoy escogiéndolo en el extremo este, en el extremo fijo, para que F2 no me aparezca en la sumatoria de torques. Ok, entiendo. Profe, dirás que he hecho ejercicios donde le piden a uno averigüe la reacción. Eso es como decir la fuerza en ese punto. La reacción es eso que le digo yo, digamos, esa fuerza que me preguntan si era la normal, es lo que ellos le llaman reacción, ¿verdad? Reacción. Ok. Sí. Entonces, si ya sea que esté apoyado en una bisagra, entonces hay que ver más o menos hacia dónde está empujando la bisagra y la bisagra reacciona con una fuerza. Ah, ok, por eso usted decía que no se le podía llamar fuerza normal. Es que es como para no confundirnos, ¿verdad? Ok, Para que no le entiendo. llamemos así, ¿verdad? Ahí después les explicaré ya más profundamente Ujú. por qué. Es cuando veamos cosas de electromagnetismo y así. Ok, perfecto, gracias. Sí. Listo, estamos con este entonces. El siguiente sería este. Tipos así han salido bastante en exámenes. Y lo que uno nota es que hay muchas fallas en el diagrama. Entonces, empecemos otra vez con el diagrama. Entonces, hagámoslo acá en esta primera y después resolvemos todo en la otra diapositiva. Leamos. Dice, la viga horizontal de la figura pesa 150 newtons. ¿Cuál es la viga? Eso anaranjado que está ahí. Otra vez,
sabemos que es una viga, puedo tomar su centro de gravedad en su centro geométrico y aquí ubicamos el peso de la viga. Le vamos a llamar WV, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice el problema? El problema dice, su centro de gravedad, mira, ahí lo dice, su centro de gravedad está en su centro. Perfecto. Calcule. La tensión del cable. Entonces hay que encontrar este valor de tensión. De hecho, en la tarea hay uno similar, el que le tocó. Entonces, encontremos esa tensión en el cable. ¿Cómo la encontramos? Pues hacemos otra vez el diagrama. ¿A quién dibujo? A la viga, porque es a la que yo voy a analizar. Ahí está la viga y empecemos a dibujar todas las fuerzas. Primero, la que está fácil de ver es la tensión, ¿verdad? La tensión está jalando la viga hacia allá. Hay un cierto ángulo aquícito que por el momento desconocemos. El centro de gravedad actúa a un peso. ¿Cuál es el peso? El peso de la viga. Y en el puro extremo está el peso de esto que le vamos a llamar, no sé, ¿cómo le llamamos? De estañón. Entonces W. Entonces W, peso del estañón. Y listo. Ahora nada más me hacen falta esas fuerzas de reacción que el compañero dice. ¿Dónde están? ¿Dónde las dibujo? Vea que casi siempre hay de ese tipo de fuerzas. ¿Dónde están? Pues, si ustedes se fijan en ese problema, cuando tenemos un caso, un dibujo como este, un ejemplo así, lo que pasa es que vamos a tener dos fuerzas de reacción que llamamos horizontales y verticales, ¿verdad? Porque sabemos que esa varilla está golpeando a esto, pero no sabemos si la fuerza de reacción va en este sentido, o en este sentido, o en este sentido, o en este sentido, ¿verdad? Porque no sé cómo la está golpeando, ¿verdad? Entonces, porque el apoyo no es solo hacia allá, sino que estos son como un tipo bisagra. Entonces tenemos siempre dos fuerzas. Una que vamos a llamar, en los libros llaman, y ojalá llamemos así para recordar siempre, H vertical, y otra que vamos a llamar H horizontal. Que esas son, vean acá donde dice el inciso B, que es lo que preguntan, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Entonces ves, esta es la pared, entonces dice que la pared va a ejercer una fuerza hacia la viga, hacia esto, ¿verdad? Y vamos a tener una fuerza horizontal y una vertical. Entonces recuerden que aquí hay un vector de, vamos a llamarle H, que es la fuerza real que se le está efectuando. A mí lo que me interesa es la H horizontal y la H vertical. Listo, eso es todo el dibujo. Ya no hay nada más que dibujar, ¿cierto? En cuestión de fuerzas. Ahora lo que falta es ubicar que las distancias. Entonces, ubiquemos las distancias. Es fácil ver que si la viga mide 4 metros, entonces del estañón al centro hay 2 metros. Entonces, esto hay 2 metros. También es fácil ver que del otro extremo al otro extremo también tenemos 2 metros. Entonces, no estaba difícil ubicar las distancias. Sigamos ahora con el problema. Una vez que ya lo tenemos, ahora sí, encontremos esa tensión en el cable. Entonces, hagámoslo acá. ¿Con qué lo van a hacer? Otra vez, a mí me sirve hacerlo con sumatoria de torques. ¿Por qué? Porque yo con sumatoria de torques puedo escoger uno de esos dos ejes, ya sea este o este. Y me sirve escoger este eje. ¿Por qué? Porque si yo escojo ese eje, ya no estoy metiendo a esa fuerza horizontal y esa fuerza vertical, ¿verdad? No participan en los torques, solo participan los dos pesos y la tensión. Y yo puedo encontrar los torques de los pesos, entonces con eso despejo el de la tensión. Entonces lo que hacemos es una sumatoria de torques igualada a cero. Entonces nuestra sumatoria de torques sería los W, ¿verdad? Que es vertical, que de hecho va negativo porque el peso de la viga está tratando de que la viga se mueva horario, entonces es negativo. Esto por los 2,0 metros. Más. Vamos ahora con el torque del estañón. También hace rotar hacia allá
la viga, entonces es negativo. Y le vamos a llamar W. ¿A qué distancia está del eje? 4 metros. Ahora falta la tensión, que aquí es donde hay que tener cuidado. No voy a poner tensión por 4 metros. ¿Por qué? Porque la tensión por 4 metros no corresponde a lo que es el torque. Recuerden que había 3 formas de sacar torques. Aquí la que se me ocurre más sencilla, ¿verdad? Es sacar la componente TY. ¿Por qué? Porque esa componente TY sí es perpendicular con la distancia. Esa es la que me funciona. Entonces saquémosla nada más. Vean que lo que se forma es un triangulito. Hay que encontrar cita. Entonces hagámoslo acá. Cita. Tengo 4 metros acá. Tengo 5 metros acá. Y 3 metros. ¿Qué quieren usar? Seno. Seno de cita es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto da cita? Cuando despejen. ¿Alguien que lo haga ahí con la calculadora? ¿Cuánto da cita? 37. Ok, gracias. 37 grados. O sea, ya tengo 37 grados. Listo. Entonces, lo que vamos a usar es la componente en Y. Acuérdense cómo se sacaba una componente en Y. Aquí está la tensión. Aquí está el ángulo cita. La componente en Y es Tsen de cita. Entonces pongo tensión por el seno de los 37 grados por, ahora sí, esta es la fuerza tangencial, ¿se acuerdan? Lo que llamábamos fuerza tangencial por, ahora sí, ya la distancia, que serían 4 metros. Y todo esto igualado a 0. Entonces vean que al final tengo una ecuación con solo una incógnita, que la única incógnita que quedó es la tensión, entonces lo que me falta ahora es solo despejar esa tensión. Entonces, despejando la tensión, que lo que hago es pasar todo lo que no tiene tensión al otro lado, o paso lo que tiene tensión al otro lado del igual, y luego lo que multiplica la tensión se lo mando a multiplicar, y me quedaría lo siguiente. Tensión, teníamos seno de 30 grados por 3 metros, es igual a los 240 newtons, ¿verdad? ¿Qué eran los 240 newtons? El peso, ok. Ah, no, en este caso la viga pesa 150 newtons. Entonces, 100, estoy poniendo otro peso que nada que ver. Borremos. Entonces, tenemos 150 newtons por los 2,0 metros, que era la distancia en que estaba el centro, más 300 newtons, que es el peso del estañón, por la distancia a la que está el eje. Todo esto dividido por lo que multiplica. Bueno, aquí falta. ¿Por qué puse 3 metros? Si la tensión está a los 4 metros, ¿cierto? Correcto, sí, en este punto, a 4 metros del eje. Listo, entonces ahora despejo. Tensión es igual a todo eso dividido entre seno de 30. ¿Quién lo va haciendo ahí en la calculadora para ver cuánto da? Creo que era seno de 37, profe. Sí, ¿verdad? Seno de 37, tiene razón. Sí, sí, seno de 37. Todo esto dividido entre seno de 37. Recuerden tener la calculadora en grados. Cuidado la tienen en radianes porque entonces da otra cosa. Esto les debería de dar 75 newtons. Y ese sería el valor de la tensión.
Ahora sí, para el caso B se resuelve similar al problema anterior. En el caso B me preguntan las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la brica, HV y H horizontal, HH. Entonces, para yo obtener estas fuerzas, vean que todavía con sumatoria de torques es imposible, porque si yo ahora cambio mi eje hacia el otro extremo, igual tengo dos incógnitas, ¿verdad? Bueno, sin embargo, una de ellas está dirigida al eje, entonces pues, podría ser, pero lo sencillo acá, ¿verdad? Ojalá lo sencillo, lo que nos aporta las condiciones de equilibrio, es que las sumatorias de fuerzas en Y son cero y que las sumatorias de fuerzas en X son cero. Entonces, una forma sencilla y fácil de obtenerlo es hacer estas sumatorias. Entonces, si ubicamos las fuerzas en Y, vamos a ver cuáles son. Tenemos que arriba está la tensión Y, TY, y está HV, ¿cierto? Entonces ponemos aquí TY más HV. También, ¿qué hay en el eje Y? WV y WE, nada más que negativas porque están dirigidas hacia abajo. Todo eso igual a cero. Entonces, estas serían las fuerzas. Lo único que hago ahora... Perdón, no sé si yo Dígame, estoy haciendo algo mal, pero a mí no me da 75 75. minutos, no. Ah, ok. ¿Cuánto le da seno de 37? Hágalo en la calculadora para ver. Seno de 37 me da 0,60. Sí, entonces debería de darle. Puso 150 por 2 más 300 por 4. Entre seno de 37 por 4. Aparte. Sí, no sé por qué ¿Cuánto, no me da. cuánto le está dando? Voy a volverlo a hacer y ya le digo. Sí. Voy a hacerlo yo también para ver. Que lo tengo aquí apuntado y puede ser que también haya cometido un error. Ah, sí, da mucho más. Sí, a mí me da 623,11. Sí, sí, sí. Vamos a borrar ahí. $623,12 Listo. Sí, porque estaba dando algo muy poquito. Imagínense que eso no va a sostener jamás. Imagínense que los pesos son de 300 y de 150. O sea, ese cable se va a reventar, ¿verdad? Entonces estaba dando algo que nada que ver. Correcto. Entonces, ahora hacemos esta sumatoria de fuerzas en Y y despejamos lo que ocupamos, HV. Sería WV más WE menos TY. ¿Qué era TY? Tensión seno de 37 grados. Y ya tengo la tensión, entonces ahora nada más meto valores. ¿Cuánto es el peso de la viga? 150 newtons. ¿Cuánto es el peso del estañón? 300 newtons. Menos la tensión, 623,12 newtons, por el seno de 37 grados. Vamos a ver cuánto da eso. 150 más 300 menos 623,12 por seno de 37. A mí me da, ahora sí, el HV da 75 newtons. Sí, estamos claros con el HV. Voy a borrar un toquecito este de acá. Que ya calculamos para hacerlo arriba. Listo. Me falta el H horizontal.
¿Cómo lo calculo? Pues hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Vemos el dibujo, el diagrama que hicimos para ver qué hay en X. Y nos damos cuenta que en X solo tenemos una componente Tx, que es la componente de esa tensión, ¿verdad? Que está totalmente dirigida en X, Tx, y la H horizontal. Entonces, la H horizontal está hacia la derecha, la ponemos positiva. La tensión en X hacia la izquierda, menos tensión en X. Todo esto igual a 0. La H horizontal es igual entonces a Tx, y Tx por trigonometría, este es coseno de zeta. ¿Cuánto es la tensión? 623,12 newtons por el coseno de 37 grados. Entonces la H horizontal me daría 497,6 newtons. Y ahí tengo lo que me preguntaba el inciso. Tensión y las dos H's. No sé si tienen una pregunta sobre esto, ya sea de este problema o problemas similares que han estado haciendo. Algo que quieran compartir de este problema. Bueno, si no, pasamos al siguiente. El siguiente ya se va poniendo cada vez más bonito. No sé si ya hicieron este también. Este también me interesa demasiado que lo hagan, que lo intenten comprender. ¿Verdad? Vamos a tratar de hacerlo. Casi que el dibujo ya nos dice todo para hacer el diagrama, que es lo importante. Entonces empecemos leyendo y luego hacemos el diagrama. Dice, en un zoológico, una varilla uniforme de 240 newtons y 3 metros de longitud se sostiene en posición horizontal. Entonces ya me están dando el peso de la varilla, eso es un dato. Dice que con dos cuerdas en sus extremos. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla. Vean bien ese ángulo, porque hay que saber cuál usar y cuál no. Y la derecha forma un ángulo zeta, o sea, ese ángulo zeta es desconocido. Entonces, calcule zeta, es lo que me preguntan. Y las tensiones, nada más que ahí se cortó y no vemos que pregunta por las tensiones. Entonces, lo primero que hay que hacer, hagamos el diagrama. Lo voy a hacer acá para que me quede en esta página y lo estemos viendo cuando hacemos el cálculo. Entonces, lo primero es, pongo la cuerda. Vemos que esa cuerda tiene estas, bueno, no es una cuerda, sino es una varilla. Esa varilla tiene dos cuerdas que la están sosteniendo. Entonces, ellas hacen una tensión. A esta le vamos a llamar T2 y a esta le vamos a llamar T1. Me están diciendo eh, que la varilla tiene un peso. Como la varilla tiene un peso, entonces hay que incluir la fuerza, el torque realizado por la fuerza de gravedad. Ajá, y lo vamos a poner en su centro de gravedad, que lo vamos a ubicar acá, en el puro centro. Ese sería el peso de 240 newtons. Ese dato me lo dan. El mono está a 0,50 metros. Él también está haciendo un torque. Entonces lo vamos a hacer y él tiene 90 newtons. Entonces lo ponemos por acá. Y pues estas son todas las fuerzas. Entonces ahora, ya que tenemos las fuerzas, ubiquemos rápidamente lo que son las distancias. Vean que del punto extremo izquierdo al mono hay 2,50. Entonces, o sea, de aquí hasta acá hay 2,50. Y hay 0,50 en este pedacito. Entonces pongamos primero los 0,50. De aquí al centro, como la varilla tiene 3 metros, esto es 1,50 metros.
Y de aquí a aquí, ¿cuánto le falta para que sean 3? 1,50 más 0,50 más 1 serían 3. Entonces aquí hay 3, 1. Ahora sí, se cumple que todo mide 3 metros de longitud. Ahora, veamos las componentes un toque, porque no todas las fuerzas están dirigidas en un solo eje. Si ustedes ven, esta tensión 1 tiene una componente acá, que le vamos a llamar T1Y, y tiene acá otra componente que le vamos a llamar T1X. Igual pasa con la T2, tiene una componente en el eje X que llamamos T2X y tiene una componente en el eje Y que llamamos T2Y. Vamos con los ángulos ahora. Me están diciendo que todo este ángulo es de 150. Entonces, si yo quiero encontrar este de acá, ¿cuál sería? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 30. Entonces, aquí hay 30 grados. El otro ángulo sí es desconocido, no me queda más que ponerle cita. Y listo, este es el diagrama que vamos a usar para el problema. Entonces, empezamos. Se me ocurre, tengo que encontrar las tensiones y tengo que encontrar ese ángulo. Entonces, empecemos con la tensión 1. Entonces, no sé si les parece, empecemos a escoger el eje. Entonces, ¿cuál va a ser mi eje de rotación? ¿Cuál me sirve? Pues a mí me sirve, si voy a encontrar T1, lógicamente, usar este eje de acá. Uso este como eje para que me quede entonces la T1 como un torque y así la puedo encontrar. Además que desconozco T2, entonces así T2 no me aparece en la sumatoria de torques. Hago mi sumatoria de torques y me quedaría todas las fuerzas. Ya sabemos que este va a ser mi eje. Entonces, empecemos con esta. Sería los 240 newtons. ¿Y cuál es el brazo de palanca? 1,50. La distancia ya es perpendicular a esa fuerza. Vean. Pongo 1,50. ¿Es positivo o es negativo? Pues está haciéndolo girar hacia el horario. Lo pongo negativo. Listo. Vamos con el siguiente. La de 90 newtons. 90 newtons. ¿Cuál es el brazo de palanca? 1,50 más 1, 3,50 metros. ¿Lo hace girar hacia dónde? Horario también, lo pongo negativo. Seguimos. ¿Cuál es la otra? La tensión. Ah, mira, si estamos escogiendo, estoy Profe, poniendo 2,50. 2,50. Sí, sí, tiene toda la razón. Yo me estoy fijando en el otro. Voy a borrar acá. Ya les digo cuál fue el error ahí, para que, ok, vean. Yo necesito encontrar T1, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy escogiendo yo aquí como eje? Este de acá. ¿Y qué me va a eliminar? A T1, entonces no me funciona, ¿cierto? Mi eje tiene que ser este. Y yo aquí estaba haciéndolo distinto a lo que dije que iba a hacer. Entonces, usando este, ahora sí, 240 está a 1,50. Eso está bien. Lo hace girar horario. La otra, de 90 newtons, la hace también girar horario, ¿verdad? ¿Cierto? Pero está, bueno, ahí la está haciendo girar antihorario, vean, porque la está jalando hacia allá, la varilla está aquí, ¿cierto? Y la está jalando hacia allá, entonces la gira antihorario, ¿verdad? Entonces más bien es positivo. Ok, 90 newtons. ¿Cuánto es la distancia del eje a los 90 newtons? Son 0,50. Ahora, falta esta de acá. Entonces esa sí la está haciendo girar horario, porque a toda esta varilla la está jalando hacia allá. Entonces tiende la varilla a hacerla horario. Entonces esa la ponemos negativo. Sería menos T1 seno de 30. Por la distancia. ¿A qué distancia está de este eje que escogí? De 3 metros. Ahora sí, estamos bien, igual a 0. Este sería mi sumatoria de torques. Si ustedes se fijan, al escoger yo ese eje, entonces solo tengo una incógnita que es T1. Entonces ahora nada más la despejo. T1 sería 300
haciendo la multiplicación de 240 por 1,50 y 90 por 0,50, tendría 360 newtons por metro más 45 newtons por metro. Todo esto dividido entre 3 por 100 de 30. ¿Cuánto es 3 por 100 de 30? Eso es 1,5. Entonces lo ponemos acá. O sea, lo que hice fue despejar T1. Eso me da una tensión 1 de 270 newtons. Ahí está. Entonces vean qué bonito. Yo podía escoger los dos ejes. Entonces, ¿qué estaba pasando al principio? Que estaba escogiendo este eje. Me di cuenta que no me funciona porque me está eliminando a la T1. Entonces, por eso escogí este otro eje. Con este otro eje sí me funciona porque me queda solo la T1 de incógnita y ya despejo. Ok, entonces ya tengo un valor, T1. Ahora intentemos ver cómo encontramos ya sea la T2 y el zeta, porque son dos incógnitas, ¿verdad? Que nos faltan el problema. Ok, empecemos a ver. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerza en X, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a M por AX, solamente que en nuestro caso la aceleración es cero, porque está en equilibrio. Si yo hago esta sumatoria, tengo, ¿cuáles son las únicas fuerzas que actúan? Las tensiones. En el eje X solo las tensiones. Vean que los dos pesos están totalmente tirados en el eje Y negativo. Entonces sería T1, ¿verdad? En el eje X, T1 coseno de 30 negativo, ¿verdad? Porque está del lado izquierdo esta componente. Y la otra sería más T2 coseno de zeta. Esto igual a 0. ¿De aquí qué obtengo? Bueno, y lo único que puedo obtener es que T2 cos de zeta vale T1 cos de 30. Yo ya conozco T1, son 270 newtons. Entonces esto me da 234 newtons. O sea, de aquí lo único que puedo hacer de la sumatoria en X es obtener una ecuación que voy a llamar ecuación 1, que es T2 cos de zeta igual a 234 newtons. Entonces vean, aquí le llamamos ecuación 1. Es lo único que puedo hacer del eje X. Vámonos ahora con el eje Y. Es igual a 0. ¿Y qué tengo en el eje Y? Tengo, y ahí sí tengo varias fuerzas. Tendría T1 sen de 30 más T2 seno de zeta menos 240 newtons y menos 90 newtons. Entonces, de acá puedo obtener otra ecuación. Vean que todo esto es conocido y esto también. Lo único no conocido es T2 en 30. Entonces de aquí puedo obtener una ecuación que es T2 en de 30, perdón, T2 en de zeta es igual a 195 newtons. Y esa es mi ecuación 2. Vean que eso fue lo único que pude yo obtener de las sumatorias. ¿Qué me sirve eso que obtuve? Esas dos ecuaciones. Puedo hacer un sistema de ecuaciones y ver si encuentro algo que me vaya a ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hagámoslo acá en este. Bueno, aquí ya no hay campo. Voy a hacerlo arriba. Ok, vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo dividir ambas ecuaciones. Vean que si yo divido ambas ecuaciones, T2 por cos de zeta entre, bueno, para que salga una ecuación conocida, vamos a hacerlo al revés. Que una ecuación que ustedes conozcan bien. Entonces divido T2 sen de zeta entre T2 cos de zeta. Vean que aquí las tensiones se cancelan. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuánto era T2 en de zeta?
195 newtons. ¿Y cuánto era T2 cos de zeta? 234 newtons. Entonces, esto me da una nueva ecuación que es seno sobre coseno es tangente. Dice que tangente de zeta es igual a esa división que vamos a hacerla a 5 sextos. Entonces, ¿cómo se despeja eso? Tan a la menos 1 de 5 sextos es igual a zeta. Y eso me da 40, redondeado, da 40 grados. O sea, ya tengo mi cita, que era otra cosa que me preguntaban. Entonces, ya con cita, no hace falta hacerlo porque creo que está claro. Vamos a verlo acá. Ya con cita, cualquiera de estas dos ecuaciones me va a dar a mí el valor de la tensión 2. ¿Por qué? Porque lo único que hago es mandar a dividir ya sea el coseno de zeta si uso la ecuación 1 o el seno de zeta si uso la ecuación 2 y eso me va a decir cuánto es el valor de la tensión 2. Entonces, este sería la solución de este problema. ¿Estamos? Sí, profe, está claro, gracias. Genial. Vea que es importante, ¿verdad? Para la evaluación. Ojalá que lo hagan a conciencia, porque sabemos que al ser en línea a veces se presta para mucho. Entonces, ojalá que de verdad hagamos esto a conciencia, que sean ustedes. Bueno, más que ustedes van a ser docentes. Eh, ok. Vamos con este último problema, ya para terminar. Este me interesa también un montón que sepan hacer esto. ¿Por qué me interesa un montón? Porque en laboratorio de física 2, no sé, me imagino que muchos no pudieron matricularlo, ¿verdad? Por esta situación. Entonces se van a hacer prácticas donde se usa mucho la teoría de este problema. Entonces veamos. La cosa es que nos piden diseñar el móvil decorativo que se muestra en la figura. Los hilos y varillas tienen un peso despreciable. ¿Qué son los hilos y varillas? Esta varilla y este hilo tiene un peso despreciable. Eso es súper, súper bonito porque nos simplifica el problema. Las varillas deben colgar horizontales. O sea, tomamos la varilla como que aquí hay ángulos de 90. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora nos dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada varilla. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, nos vamos a adelantar para hacerlo de una vez rápido. Dice, calcule los pesos de las esferas A, B y C. A, B y C. Y calcule las tensiones S1, S2 y S3. Las tensiones de estos cablecitos. Y me dicen que qué puedo decir acerca de la ubicación horizontal del centro de gravedad del móvil. Bueno, ahorita vamos viendo todo eso. Entonces, vamos a hacer el problema, el inciso A y B juntos. Entonces, hacemos diagrama y calculamos para que vayan viendo. Entonces, primer diagrama. Ahí la cosa es, ¿dónde empiezo? Si hacerlos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo recomiendo empezar de abajo hacia arriba porque es donde más datos conocemos, ¿verdad? Entonces, si yo hago el diagrama, primer diagrama, vamos a llamarle 1 a todo esto que está acá. Lo ven como un solo objeto, ¿verdad? Entonces quedaría así. Quedaría. Esto de acá sería mi tensión S3. Esto de acá sería mi peso de 6 newtons. Y lo otro sería mi peso en A. Ahora veamos las distancias. Tengo 4 centímetros. Y pucha, ya me adelanté. Y el otro, 8 centímetros. 8 centímetros. Bueno, la escala del dibujo no está muy bien, pero ahí ustedes lo ven. Entonces al final el diagrama sería una varilla con una tensión acá, un peso acá, llamarle peso
bueno, dicen que 6 newtons y otro peso acá. Entonces aquí 4 centímetros y aquí 8 centímetros. Listo. Sumatoria de torques, entonces. ¿Dónde escojo el eje? La ventaja es que nosotros usemos que este dato de tensión desconocido para poner el eje aquí. Entonces eso nos da ventaja en el problema. Ahora sí, sumatoria de torques. ¿Hacia dónde lo hace girar WA? Para allá. Es negativo. Entonces ponemos WA por 8 centímetros y esto negativo. Más el siguiente torque sería el de 6 newtons. ¿Hacia dónde lo hace girar? Hacia allá, positivo. Entonces pongo 6 newtons por 4 centímetros. Todo esto igualado a 0. Despejamos. WA, 8 centímetros. Vea que no estoy pasando los centímetros a metros, pero es porque no los estoy multiplicando con nada. Ellos mismos van a cancelarse las unidades. ¿Lo ven? Ahí se cancelan las unidades, entonces no me afecta que esté en centímetros o en milímetros o en lo que sea. Entonces esto me da un peso de 3 newtons. Ya ahí tengo el primer dibujo, ¿verdad? Con esto solucionamos el primer dibujo. Vámonos ahora con el segundo. En el segundo sería esto de acá. Ya todo esto se convierte, bueno, ahí se ve extraño. Vamos a borrar todo esto. Sería entonces esto de acá. ¿Qué sería? Entonces hagámoslo acá. De una vez. Aquí tengo una nueva tensión. Bueno, en el caso anterior esa tensión era S3. Ahora esta tensión es S2. Entonces, tengo del lado derecho todo un peso que ya es conocido, porque ahora todo esto se convierte en un peso que está sosteniendo ese cable. ¿Y cuánto es? Son 6 newtons más lo que me dio A. ¿Cuánto me dio A? 3. Entonces sería 6, 7, 8, 9 newtons. Entonces aquí tengo ahora un peso de 9 newtons. Y B que es desconocido. Entonces aquí pongo el peso de B. Las distancias. A 5 metros está los 9 newtons. Perdón, 5 centímetros. Y W está a 3 centímetros. Ahora sí, hacemos sumatoria de torques. ¿Dónde escojo el eje? Aquí, porque la tensión es desconocida. Sumatoria de torques. Sería los 9 newtons, lo hace girar horario, negativo, por 5 centímetros, más W que lo hace girar antihorario, es positivo, por los 3 centímetros. Despejamos W, sería entonces 9 newtons por 5 centímetros entre 3 centímetros. Y eso me da un W de 15 newtons. Y ahí está. Ya tenemos el otro peso. Vamos con el siguiente. El siguiente ya es el último, que sería esta estructura de acá. Entonces, la hacemos acá. Aquí tendríamos ahora una tensión que es S3, S1. ¿Verdad? Vemos que de este lado tengo todo esto que ahora es un nuevo peso, que sería esto que me había dado 3 newtons, más 6 son 9, más esto, ¿cuánto me había dado B? 15. Entonces habría que sumar 15 más 6 más 3. 15 más 6 más 3, eso es 24 newtons. O sea, ese cable está sosteniendo 24 newtons. Entonces pongámosle acá un peso de 24 newtons. Y acá de este lado, un peso desconocido que le llaman C. ¿Cuántas son las distancias? Son 6 centímetros acá y 2 centímetros acá. Entonces hacemos sumatoria de torques y quedaría WC lo hace girar horario, entonces negativo por 6 centímetros. Bueno, lógico, escogimos el eje acá para que no incluyamos esa tensión. Más el de 24 newtons por los 2 centímetros. Igual a 0. Despejamos WC.
quedaría 24 newtons por 2 centímetros entre 6 centímetros. Y esto me da un WC de 8 newtons. Y ahí resolvimos todo lo que son los pesos. Ahora nos faltaría nada más, para terminar el problema, esas tensiones S1, S2 y S3. Ver cuánto es lo que dan. Entonces, listo, vamos a ver esas tensiones. Vean que hasta al momento calculamos solo con sumatoria de torques. Esas tensiones las podemos calcular sencillamente con sumatorias de fuerzas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el dibujo, un ejemplo, para S3, y yo hago una sumatoria de fuerzas, ¿qué tendría? La tensión, que es S3, y abajo tendría un peso, que es de 6 newtons, y un peso A, que ya calculamos. Ese peso A nos había dado 3 newtons. Entonces, si uno hace una sumatoria de fuerzas en Y, la iguala a 0 porque estamos en equilibrio, y eso sería igual a S3 menos 6 newtons menos 3 newtons. Entonces la tensión S3 sería 9 newtons. Y listo. De igual forma haríamos para S2 y para S1. ¿Verdad? Entonces, en el caso para S1, tendríamos como sumatoria de fuerza en Y, ¿a quién? ¿Dónde está S1? S1 es este de acá. Tengo para arriba la tensión S1. Entonces pongo aquí tensión S1. Y abajo tendría esto de acá y esto de acá. ¿Que cuánto era esto de acá? Eso ya lo habíamos usado cuando analizamos S1. Aquí son 24 newtons. Y WC, que ya lo encontramos, que eran 8 newtons. Entonces, la tensión en S1 es 24 más 8. 32 newtons. Y si queremos encontrar la tensión S2, que es la que está ahí en el medio, podemos ver el dibujito acá. De una vez, tensión S2, si usted le hacen una sumatoria de fuerzas a ese diagrama, ya se dan cuenta que la tensión S2 es igual a WB más 9. ¿Y cuánto era WB? Son 15. Entonces 15 más 9 son 24 newtons. Entonces la tensión en S2 es 24 newtons. ¿De dónde sale? De una sumatoria de fuerzas en Y de este diagrama. No sé si tienen preguntas de este problema. No, a mi parte no. Genial. Entonces, bueno, esto sería en lo de la presentación. Voy a pararla para que... Listo. Y voy a ver si